Vamos a desmontar el radio por mantenimiento de rutina, ¿verdad? Porque está un poco sucio y de pronto necesita, pues, hay que hacerle su mantenimiento al dispositivo. Entonces yo ya previamente ya introduje en esta parte de aquí. Aquí ustedes van a introducir, necesitan dos desarmadores de hojas. Aquí le llamamos de hoja en Nicaragua. Entonces dos desarmadores de hojas para hacer esto, para palanquear. Poder palanquear y levantar esta parte de aquí abajo. Luego van a ir metiendo el desarmador hasta que sacan estas dos partes de aquí. Entonces de esta manera ustedes sacan la parte frontal del radio. Entonces esta es la parte frontal que contiene el panel de control del aire acondicionado y las ventanillas donde sale el aire acondicionado. Vamos a quitar estos conectores que están aquí. Un conector de poder, este otro conector de poder, y vamos a quitar este otro conector de poder. Este sí está un poquito más duro, pero vamos a ver dónde este sale la parte de abajo. Para zafar o para quitar, ¿verdad? Esta área es desmontar esta parte de aquí, que es el área donde viene montado el panel de control del aire acondicionado. Esto lo hago a manera de ilustración, ¿verdad? Yo por ejemplo en este caso lo quiero quitar todo porque quiero lavarlo. Quiero lavar este panel, quiero limpiarlo, que quede bien nítido para que el carro pues ande sin polvo, sin tierra y quede funcionando bien. Entonces como ven, y aquí el panel salió. Esto lo vamos a hacer a un lado porque esto lo vamos a lavar, lo vamos a limpiar. Vamos a quitar los tornillos para que no se nos caigan todos los tornillos. Y aquí nos quedó solamente el panel del control del aire acondicionado. Lo vamos a poner por aquí los tornillos para que no se nos pierda. Entonces, con un trapito vamos a limpiar esto. Okay. Y esto lo vamos a quitar posteriormente. Bueno, entonces la parte que nos interesa es el radio. Entonces pueden ver ustedes aquí que tenemos 4 tornillos. 4 tornillos, internacionalmente se les conoce como 4 tornillos Phillips, o aquí en Nicaragua les decimos tornillos de estrella, de cruz, como ustedes le quieran llamar. Entonces vamos a quitar estos 4 tornillos. Estos dos y serían estos dos de aquí. La verdad que la desmontada no es muy difícil, sí un poquito de paciencia para hacerlo bien. Para que podamos trabajar bien en el mantenimiento del vehículo, mantenimiento del radio, y podamos hacerle la limpieza o el mantenimiento que nosotros queramos, ¿no? Correcto. Entonces ya tenemos los 4 tornillos y aquí sale, como ustedes pueden ver, el radio completo. Entonces hasta aquí vamos bien. ¿Por qué le estamos dando mantenimiento a este vehículo? Bueno, porque si ustedes se fijan, el radio tenía una capa horrible de polvo y de pronto habían ruidos. La verdad que es primera vez que se está desmontando este radio, nunca se le había dado mantenimiento y pues hay que dárselo porque al equipo hay que hacerle su debido mantenimiento. Vamos a quitar el conector de la antena y aquí, como ustedes pueden ver, este es el panel completo del radio del vehículo Hyundai Accent. Entonces, bueno, hay quienes optan de pronto por hacer cambios. Hay quienes les quitan el radio que trae originalmente, le pueden poner un radio con pantalla de video para ver algún video mientras van conduciendo,
o hay quienes simplemente pues cambian el estilo del radio. Pues ya esto es opcional, ya esto depende de ustedes. Yo en este caso lo desmonté para hacerle un mantenimiento, ¿verdad? Entonces para limpiarlo, para sopletearlo, para darle una limpieza aquí al interno y más que todo para que vieran cómo se desarmaba el radio. Luego la montada pues es lo mismo pero a la inversa, volver a poner el radio, colocar los 4 tornillos y luego montar el panel. El panel, como ustedes pudieron ver a la hora que lo quitamos, engasa con estas pequeñas prensas plásticas que vienen y engasan en estos orificios que están aquí. Obviamente vamos a darle su debida limpieza para que cuando lo pongamos pues ya él quede nítido, limpio y ya engase completamente.